Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre Halloween y el cristianismo. En nuestra sociedad actual se presentan una gran cantidad de ideas, las cuales se compran, pero muchas veces sin pensar si son afines a nuestra fe. Se vive también de una manera en la que ni siquiera hemos reflexionado si esa es la forma que nos conduce a Dios, a la salvación. Es impresionante el poder de la publicidad, de los medios de comunicación en nuestra sociedad, que nos lleva a comprar, a pensar y a vivir de una manera irreflexiva. Por ello, a los medios de comunicación se les ha llamado el quinto poder, porque puede llegar a una gran cantidad de personas, a millones de personas, y vender una idea haciéndonos creer que la necesitamos, un producto, etc. Cuando nos damos cuenta, estamos atrapados por el consumismo, el cual no respeta edad, nacionalidad o creencia religiosa. Se vale de cualquier elemento para atraer nuestra atención con el fin de vender. El problema es que muchas veces los que salimos más perjudicados somos los cristianos, somos los que tenemos fe y lo permitimos porque no tomamos una actitud crítica ante la gran cantidad de información que nos llega. Entre los ejemplos que podríamos mencionar están, por ejemplo, la Navidad y la fiesta de Todos los Santos. En la primera nos damos cuenta con bastante tristeza que el día de Navidad estamos llenos de regalos. Muchas veces no tenemos dinero y aún más es que nuestra actividad de consumo ha dejado de lado la preparación espiritual para la fiesta del nacimiento de Jesús. Nos ocupamos más en comprar regalos, pero no en preparar el corazón para celebrar a Jesús. Eso lo podemos vivir durante el tiempo litúrgico de Navidad, o mejor dicho, de Adviento, que es previo a la Navidad, y no somos conscientes de ello. Y así podríamos pensar que cuando alguien cumple años, lo más importante es manifestarle nuestro afecto por medio de un regalo, pero no con nuestra sonrisa, no con nuestra presencia. No digo que lo otro no sea importante, sí, puede ser importante darle un regalo, pero lo más significativo es nuestra presencia, nuestro cariño, nuestra amistad sincera. Se ha cambiado la figura, por ejemplo, de la Navidad por un Santo Claus, y la cena de Navidad consiste en el intercambio de regalos y una exquisita cena, y si esto no se lleva a cabo, la gente experimenta frustración. De manera que nuestras fiestas y la fiesta cristiana poco a poco se ha ido transformando en una fiesta comercial, de compraventa, en la que muchas veces el único ausente es precisamente el festejado, que es Jesús. Y esto es para poner un ejemplo palpable, sensible, porque todos celebramos la Navidad, que estamos algunos meses de llegar a ella. Caso semejante sucede con la celebración de Todos los Santos, en donde vemos que al aproximarse el 31 de octubre, las tiendas se ven llenas de máscaras, trajes de monstruos, atuendos de brujas, calabazas con expresiones terroríficas, etcétera, que significan la celebración del Halloween. En fin, de artículos que poco tendrían que ver con nuestra fe y con la fiesta que se celebrará, que es la fiesta de Todos los Santos. Dado que nos acercamos a esta fecha, quisiera compartir con ustedes algunos elementos de reflexión que nos lleven a valorar nuestra fe y a no dejarnos influenciar por el mercantilismo, que puede incluso cambiar o destruir nuestra fe y nuestras buenas costumbres. Pero hagamos un poco de historia, o mejor dicho, reflexionemos un poco en la historia. Podemos considerar que celebración del Halloween tiene dos orígenes que en el transcurso de la historia se fueron mezclando. Primero, un origen pagano. Por un lado, encontramos que el origen pagano podríamos atribuirlo a la celebración celta llamada Samhain, y que tenía como objetivo dar culto a los muertos.
la invasión de los romanos en el año 46 a.C. a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla de la cultura celta, la cual con el tiempo terminó por desaparecer. Su religión llamada druidismo, con la evangelización, terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas a finales del siglo II. Sobre la religión de los druidas no sabemos mucho, pues no escribieron sobre ella. Todo se pasaba de generación en generación. Sabemos que las festividades del Chamhai o Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los muertos, y con ello se iniciaba el año nuevo celta. Esta fiesta de los muertos era una de sus festividades principales, pues celebraban lo que para nosotros sería el cielo y la tierra, conceptos que llegaron solo con el cristianismo. Para ellos, el lugar de los muertos era un lugar de felicidad perfecta, en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los que los sacerdotes druidas, sirviendo como medium, se comunicaban con sus antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortal. Se dice que los espíritus de los muertos venían en esa fecha a visitar sus antiguos hogares. Ahora bien, un origen cristiano. Desde el siglo IV la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde el Papa Bonifacio IV, en el año 615, él murió en el año 615, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, el Panteón, eso significa panteón, es el lugar de los dioses, en un templo cristiano dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III en el año 741, bueno, él muere en este año, quien la cambió de fecha al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, esta también tuvo su celebración vespertina en la vigilia, es decir, un día antes, para preparar la fiesta el 31 de octubre. Es decir, la fiesta se preparaba el 31 de octubre porque se llevaba a cabo, se celebraba al día siguiente, 1 de noviembre. Esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de Todos los Santos, dentro de la cultura anglosajona, se tradujo al inglés como All Hallows Eve, vigilia de Todos los Santos. Con el paso del tiempo, su pronunciación fue cambiando a All Halloween Eve, que posteriormente cambió a All Hallows Eve, para terminar en la palabra que hoy conocemos como Halloween. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilo, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles difuntos, aquellos que habían fallecido, por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Halloween en nuestros días. Si analizamos la actual celebración del Halloween, veremos que poco tiene que ver con sus orígenes. De ellos solo ha quedado el hecho de la celebración de los muertos, pero dándole un carácter totalmente distinto al que tuvo en sus orígenes y agregándole poco a poco una serie de elementos que han distorsionado totalmente las fiestas, o la fiesta, sea de los muertos, de los fieles difuntos, como la de todos los santos. Y hay un elemento importante que es necesario aclarar.
Nosotros, los cristianos católicos, no celebramos la fiesta de los muertos, celebramos la fiesta de los fieles difuntos porque sabemos que ellos no han muerto. Murieron sus cuerpos, pero su alma, el alma continúa viva y el alma puede estar en el purgatorio, lugar de purificación. Si se condenó en el infierno, que ya no se ora más por ellos porque están apartados para siempre y totalmente de Dios, o en el cielo ya gozan de la presencia de Dios para siempre. Nosotros pedimos, oramos por nuestros hermanos que están en estado de purificación, que es la iglesia purgante. Entre los elementos que se le han agregado tenemos, por ejemplo, la tradición de disfrazarse, misma que muy posiblemente nació en Francia entre los siglos XIV y XV para la celebración de la fiesta de Todos los Santos. Durante esta época, Europa fue flagelada por la plaga bubónica o peste bubónica, también conocida como la muerte negra, en la cual murió alrededor de la mitad de la población. Esto creó en los católicos un gran temor a la muerte y una gran preocupación por esta. Se multiplicaron las misas en la fiesta de los fieles difuntos el 2 de noviembre y nacieron muchas representaciones artísticas que le recordaban a la gente su propia mortalidad. Estas representaciones eran conocidas como la danza de la muerte, dado el espíritu burlesco de los franceses. En la víspera de la fiesta de los fieles difuntos, se adornaban las paredes de los cementerios con imágenes en las cuales se veía el diablo guiando una cadena de gente. Papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, etc. La muerte no respeta a nadie y los conducía hacia la tumba. Estas representaciones eran hechas también basándose en cuadros plásticos con gente disfrazada de personalidades famosas y en las distintas etapas de la vida, incluida la muerte a la que todos debían de llegar. Al parecer, la tradición dulce o travesura, trick o trick, tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra de los años 1500 a 1700 contra los católicos, evidentemente. En este periodo en Inglaterra los católicos no tenían derechos legales, no podían ejercer ningún puesto público y los perseguían con multas, impuestos elevados y hasta la cárcel. El celebrar misa era una ofensa capital y cientos de sacerdotes fueron martirizados. Un incidente producto de esta persecución y de la defensa del catolicismo fue el intento de hacer volar al rey protestante Jaime I y su parlamento con pólvora de cañón, marcando así el inicio de un levantamiento católico contra sus opresores. Sin embargo, el plan pólvora de cañón fue descubierto en noviembre 5 del año 1605, cuando el que cuidaba la pólvora, un convertido descuidado llamado Guy Fawkes, fue capturado y ahorcado. Esto generó una fiesta que muy pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra, incluso hasta nuestros días. Muchas bandas de protestantes ocultos con máscaras celebraban esta fecha visitando a los católicos de Treat. Más tarde, el día de Guy Fawkes llegó a las colonias con los primeros colonos que llegaron a América, trasladándose el 31 de octubre para unirla con la fiesta del Halloween. Podemos entonces darnos cuenta que la actual fiesta del Halloween es producto de la mezcla de muchas tradiciones que los inmigrantes trajeron a los Estados Unidos o llevaron a Estados Unidos desde los inicios del 1800, tradiciones que ya han quedado olvidadas en Europa, pues solo tienen sentido en la integración de la cultura americana y que la cultura americana le ha dado en esta celebración. Nuevos elementos de Halloween, muy posiblemente producto de su identificación con la fiesta de los druidas, en la cual se invocaba a los muertos y los mismos sacerdotes servían de medium. Esta celebración del 31 de octubre se ha ido identificando con diversos grupos neopaganos y peor aún, con celebraciones satánicas y ocultistas.
ocultistas. El festival de Samhain, llamado hoy en día el Festival de la Muerte, es reconocido por todos los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como víspera del Año Nuevo para la brujería. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, dice que hay 3 días importantes para los satanistas. Primero, su cumpleaños. Segundo, el 30 de abril. Y tercero, el más importante para ellos, Halloween. LaVey dice que es en esta noche que los poderes satánicos, ocultos y de brujería están en su nivel de potencia más alto, y que cualquier brujo u ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o maldición normalmente puede tener éxito el 31 de octubre, porque Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esa noche. Por otro lado, el 31 de octubre, de acuerdo con la enciclopedia World Book, Halloween es la víspera del Año Nuevo para la brujería, y dice que es el principio de todo lo que es frío, oscuro y muerto. Hollywood ha contribuido también a la distorsión de esta fiesta, creando una serie de películas como Halloween, en las cuales la violencia gráfica, los asesinatos, el terror, etcétera, crean en el espectador un estado de angustia y ansiedad, de terror. No podemos decir que estas películas son solo para adultos, pues es una realidad que daba nuestra cultura, y el relajamiento en la censura pueden ser vistas, muchas de estas incluso en la televisión comercial, creando en los niños miedo y sobre todo una idea errónea de la realidad, como si el maligno fuera el vencedor. Pero sabemos que no es así. Él fue vencido cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Esta fiesta se ha ligado de tal manera al ocultismo, que es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en muchos países se realizan misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. Podemos darnos cuenta entonces que, queriendo o no, estos elementos se han mezclado también en la celebración actual del Halloween, y como producto de su influencia se han agregado a los disfraces, las tarjetas y todos los elementos comerciales, las brujas, los gatos negros, los vampiros, los Dráculas, los fantasmas y toda clase de monstruos terroríficos, muchos de ellos con expresiones verdaderamente satánicas, la música rock, heavy metal, etc. Para nuestra reflexión, ante todos estos elementos que componen hoy la fiesta del Halloween, nos preguntamos, ¿es que en aras de la diversión podemos aceptar que los niños, al visitar las casas de los vecinos, les exijan dulces a cambio de no hacerles un daño, rayar las paredes, romper huevos en las puertas, romper vidrios, etcétera? ¿Qué experiencia moral o religiosa queda en el niño que para divertirse ha usado disfraces de diablos, brujas, muertos, monstruos, vampiros, Dráculas y demás personajes relacionados principalmente con el mal y el ocultismo, sobre todo cuando la televisión y el cine identifican estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral, a la fe? Y ni qué decir de la fe cristiana y los valores del Evangelio: paz, justicia, verdad, amor, lealtad, fraternidad, etcétera. No nos damos cuenta que cuando disfrazamos a nuestros niños con estos disfraces de Drácula, bruja, etcétera, es como si los estuviéramos consagrando a demonios, porque estas son manifestaciones o entidades demoníacas. ¿Cómo podríamos justificar como padres de familia cristiana, que nuestros hijos en el día de Halloween hagan daño a las propiedades ajenas? ¿No seríamos totalmente incongruentes con la educación que hemos venido proponiendo, en la cual se debe respetar a los demás y que las travesuras o maldades no son buenas? ¿No sería esto aceptar que una vez al año se puede hacer lo prohibido, se puede hacer el mal a los demás? Con los disfraces y la identificación que tienen estos con Hollywood, no estamos promoviendo en la conciencia de los pequeños que el mal y el demonio son solo fantasías, parte de un mundo irreal
que nada tiene que ver con nuestras vidas y que por lo tanto no nos afectan? ¿Qué experiencia religiosa o moral queda después de la fiesta de Halloween? ¿No es otra forma de relativismo religioso con la cual vamos permitiendo que nuestra fe y nuestra vida cristiana se vean debilitadas? Si aceptamos todas estas ideas y las relativizamos en aras de la diversión de los niños, ¿cómo podremos corregir y hacerle ver a nuestros hijos el mal que se esconde detrás del juego de la Ouija, que pone en grave peligro su vida espiritual? ¿O qué diremos al joven que durante toda su infancia jugó al Halloween, cuando éste visita a los brujos, hechiceros, médiums y los que leen las cartas, todos ellos contrarios a la fe y a la vida cristiana? Es que nosotros como cristianos, mensajeros de la paz, del amor, de la justicia, de la verdad, portadores de la luz para el mundo por el bautismo, porque hemos recibido la vida de Cristo resucitado, podemos identificarnos con esa fiesta en donde todos sus elementos hoy por hoy hablan de temor, injusticia, miedo y oscuridad. Si somos sinceros con nosotros mismos y buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, tendríamos que concluir que la actual fiesta del Halloween no solo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe y la vida cristiana. Ante esta realidad que inunda nuestro medio y que es promovida sin medida por el consumismo en el que estamos envueltos, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Taparnos los ojos para no ver la realidad? ¿Qué podemos hacer cuando en escuelas católicas se promueve esto en las clases de inglés? Porque se pretende o se justifica que se está enseñando no solo el idioma, sino la cultura. Buscar buenas excusas para justificar su presencia y no darle mayor importancia que al cabo que es un juego, mientras que ésta se sigue esparciendo por el mundo como un reguero de pólvora. Prohibirles a nuestros hijos que no participen en ella, mientras que muchos de sus vecinos y amigos ese día estarán en la calle y ellos no. ¿Serían capaces los niños de entender todos los peligros que corren y el porqué de nuestra negativa a la vivencia de la fiesta? Creo que la respuesta no es sencilla. Sin embargo, Jesús nos dijo, sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Por ello, quisiera proponerte una experiencia que podemos realizar en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros colegios católicos, en nuestros ambientes, y que nos puede dar buen resultado para devolverle el sentido original a la fiesta de All Hallows Eve. Lo primero que podemos hacer es organizar una catequesis con los niños y también con los padres de familia en los días anteriores a la fiesta, una semana antes, 15 días antes, haciéndoles ver la importancia de celebrar a nuestros santos como vencedores, como campeones en la fe, como verdaderos héroes del cristianismo, porque se han adherido fielmente a Cristo. Como para ellos no fue fácil el ser buenos cristianos, pero que con la gracia de Dios es posible. Por ello nosotros lo celebramos el día 1 de noviembre. Les podemos hacer ver lo negativo que hay en la fiesta del Halloween, de la manera en que se festeja actualmente. Les podemos decir que así no era el principio, que muchos elementos contrarios a nuestra fe y a nuestros valores cristianos se han mezclado en ella. Les podemos hacer ver que Dios quiere que seamos buenos, santos como Él es santo, y que no nos podemos identificar ni con las brujas, ni con los monstruos, ni con Drácula, que quiere decir demonio, ni con seres de la oscuridad, pues nosotros somos hijos de la luz, hijos de Dios. Les podemos leer a los niños algunos de los pasajes en los cuales Jesús expulsa a los demonios para hacerles ver que esto es malo y contrario a nuestra fe. Los demonios. Para la fiesta del Halloween podemos invitar a que todos se disfracen de algún personaje bíblico o de un santo o de alguna persona que ellos supieran que había sido buena y que por lo tanto seguramente estaría ya en el cielo.
que estará ya en el cielo. Por supuesto que no falten los trajes, por ejemplo, del Papa, vamos a decir, de obispo, de sacerdote, de religiosa, de un fraile, de un monje. Cada uno de los participantes puede dar una explicación de por qué ha ido vestido, por qué se ha presentado con esa vestimenta, vestido de esa forma. A cada uno de los niños se les puede dar una bolsita de dulce, los cuales deberían repartir en las casas que se iban a visitar y decirle que esos son los dones de Dios. Así son de dulces los dones de Dios. Así es de dulce la gracia que Dios nos da. Les podemos hacer ver que Jesús nos enseñó a dar, pues Él mismo se dio hasta la misma muerte para que nosotros tengamos vida y nosotros seamos santos como Él es santo. Y que ser santo es ser bueno, ser obediente, ser responsable, ser bondadoso. Y que ser bueno nos lleva a vivir en alegría de dar. San Francisco nos hablaba de que el nombre de Jesús, cuando lo pronunciaba, lo saboreaba como si tuviera miel en los labios. Así de bueno es Dios y así de buenos son sus dones. Al llegar a la casa que se abría de visitar, se saluda a la gente diciéndoles Dios te ama y se les da un caramelo. Al final se puede tener una fiesta con los papás, los padres de familia y con toda la gente que participó en el Halloween. Y se pueden dar premios a los mejores disfraces y a las mejores explicaciones de por qué se habían disfrazado de esta manera. La fiesta puede ser un éxito, depende de nosotros, de nuestras comunidades, de los párrocos, de los agentes de pastoral, de las catequistas, de los padres de familia, de los niños, de los jóvenes. Y todos podemos salir con una experiencia muy grata y sobre todo muy cristiana. De esta manera reintegramos el valor verdadero de la fiesta, celebrando la vigilia de todos los santos o Halloween. ¿No podrías tú hacer lo mismo y juntar a los vecinitos, primos, amiguitos de tus hijos y organizar un verdadero Halloween en tu barrio? Alguien tiene que empezar a cambiar nuestra cultura del consumismo y reintegrarle el carácter cristiano que ha ido perdiendo. En estos tiempos de crisis Jesús nos exige, nos pide, nos invita a comprometernos con Él y con su evangelio. Cada uno tiene que tomar su puesto en la reevangelización o en la nueva evangelización de nuestra cultura, como nos decía el Papa San Juan Pablo II. No nos podemos quedar cruzados de brazos viendo cómo nuestra familia se hunde poco a poco y de manera casi imperceptible en el relativismo y en el satanismo contemporáneo, en el materialismo y el paganismo práctico. No permitamos que la comercialización y las fuerzas contrarias a nuestra fe nos lleven a vivir cosas que, lejos de ayudarnos, ponen en riesgo nuestra felicidad, los valores del evangelio, nuestra vida cristiana, la gracia que Dios nos da y la salvación y la de nuestra familia. Recobremos nuestros valores para ser cristianos auténticos, aunque para ello tengamos que ir en contra del mundo, ir contra corriente y sus ideas. Recordemos que el mundo no va a donde va Jesús. Recordemos que el mismo Jesús oró a su Padre para que lo pudiéramos hacer. Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículos 14 al 17. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Les deseo que preparen y que tengan una excelente fiesta de todos los santos, que preparemos esta excelente fiesta con las primeras vísperas, es decir, el día 31 de este mes de octubre, para tener una buena fiesta el 1 de noviembre de todos los santos. Así sea.